Bien, bueno, en principio podría afirmarse que este estilo de cine es más o menos lo que uno podría llamar como un cine teatralizado. Es decir, tiene más características de representación teatral que propiamente realización, digamos, cinematográfica como tal, ¿no? Eso no es no es ningún defecto, ni tampoco ninguna virtud en sí, es simplemente una caracterización. Es un, viene siendo como un collage de un conjunto de microbiografías de cada uno de los personajes. Es importante resaltarlo porque no hay un protagonista o unos protagonistas, digamos, centrales. Las historias más o menos son desarrolladas al mismo nivel, se van juxtaponiendo e integrándose hasta lograr pues una narración más o menos sistemática y coherente que le da el cuerpo a la película. En ese sentido, es una película bien realizada, por decirlo de alguna manera. Hay detalles que uno pudiera, claro, ya que de esta manera es difícil como representarlo, pero si uno recuerda escenas como el caso de una de ellas, no recuerdo cuál, que se, se despide, se la arrancan a los familiares de la mano, la madre y la hermana creo, y la montan en un camión. Entonces se notan que las dos personas que quedan allí, sus familiares, están prácticamente sin movimiento, están parados. Y cuando el camión arranca, entonces ya salen corriendo hacia el camión. O sea, eso es típico de una actuación más bien de teatro, que de cine que siempre está en movimiento. El cine, entre otras cosas, es un movimiento permanente. De hecho, todos los desarrollos tecnológicos que tienen que ver con movimientos de cámara, todo eso que se introduce ahora, incluso es para darle mucho más movimiento que el movimiento real captado en tiempo, sí, en tiempo real, digámoslo así. Entonces, y así muchas otras cuestiones que uno pudiera ir viendo en su desarrollo, ¿no? Este, la adaptación, digamos, a la época es plausible, es decir, es una cosa del otro mundo, no se trata de una producción como la que se pudiese hacer ahora, seguramente eso es una limitación de presupuesto, quién sabe, pero en todo caso no está mal hecha, tiene en cuanto que vestuario, parque automotor, los escenarios, bueno, pues, en el mismo país, hacen que sea una adaptación bastante plausible en todo caso. La, lo que demuestra, lo que muestra, digámoslo así, la película en todo caso es la forma sistemática de represión y control que ejerce todo sistema totalitario. Y el de España lo fue en grado superlativo. Y se demuestra a lo largo pues, de la película como tal. Eh, el hecho de que se trata de que son personas jóvenes, en este caso además mujeres, le da una especificidad también al film, aunque no muestra, eso puede ser digamos una limitación, elementos subyacentes. ¿Ve? Ahí se trata de un grupo de jóvenes que de alguna manera en su totalidad, con alguna excepción, son militantes revolucionarios. El contexto del final de la guerra, ella viene ya con algún desarrollo, no son, digamos, militancia de gran avanzada, pero ya tienen una suerte de experiencia que ahí no se muestra tal. Incluso muchas de ellas tuvieron experiencia, entrenamiento militar, participaron de actividades clandestinas y eso no queda bien mostrado en el sentido de que más eh, los vínculos de relación, alguna suerte de romanticismo en ese modo de ver las cosas, mucha ingenuidad también tendría que ver también con sus edades, aunque cuando se dice que ellas son jóvenes, no son tampoco adolescentes, o sea, todas están en el orden de los 20 hasta 28 años, un promedio de ese tipo. Ya, para la militancia política revolucionaria, en un contexto como ese, no debería mostrarse tanta ingenuidad como a veces uno ve allí, ¿no?
Esto digo para efecto de la discusión de las consecuencias que ello tiene eh, para efecto de que no sirve pues, en el campo de la militancia política, ¿no? Eso, la película eso te adolece pues, de ese aspecto, ¿no? En cuanto al perfil de los personajes. Eh, muestra ya cuando, digamos, en el cautiverio, las solidaridades pues, que se tejen en ese campo. Incluso hay una suerte ahí, yo lo veo también como un exceso que a partir de esas solidaridades se quiere como equiparar la, la sensibilidad revolucionaria con la sensibilidad religiosa, en este caso católica, a propósito de una de las rosas que no viene de la militancia izquierda, que más bien está identificada de alguna manera con la derecha, por su proveniencia de clase, por cualquiera de estas razones, pero que también en esa máquina sistemática que este totalitarismo también es sometida al mismo martirio y a las mismas condiciones que el resto. Entonces ella teje en la situación de cautiverio solidaridades pues, con las compañeras, pero la película intenta mostrar como si se tratara de lo mismo, una sensibilidad cristiana con la sensibilidad revolucionaria, y todos sabemos que eso es hay una diferencia fundamental. El catolicismo, y sobre todo en ese contexto de la Guerra Civil Española o de lo que fue la dictadura de Francisco Franco, estaba sustentada fundamentalmente en la religión y en el catolicismo. Esa dictadura fue profundamente anticomunista y de hecho no solamente los comunistas eran el enemigo acérrimo, sino también los masones que siempre han estado reñidos con la religión católica. También fueron, y en la película hay un momento donde eso también se expresa así. Entonces, en ese detalle hay que verlo con cuidado. Uno no puede decir a partir de allí que, que no pueda haber convergencia, digamos, pero eso dependería también de los contextos. Si uno se traslada a la década de los años 70 en Centroamérica, concretamente los procesos de la guerra civil en El Salvador y después la revolución sandinista, por la característica del peso que tiene la religión, el cristianismo en esa sociedad, en estos sectores, y a propósito de que la estrategia de lucha revolucionaria se dio a partir del frentismo, ¿sí? La conformación de frentes donde unificaba un conjunto de organizaciones de todo tipo, siempre que estuviesen en contra de las dictaduras militares que dominaban, concretamente el caso, por ejemplo, de la revolución sandinista, hubo mucha presencia de estos sectores de cristianismo progresista, por decirlo de alguna manera, representaron lo que llaman la teología de la liberación. Pero eso fue una experiencia muy particular, donde puede haber una convergencia, de hecho así lo llamaban los que teorizaron sobre la teología de la liberación, el caso de Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, qué sé yo, que hablaban en una convergencia cristiano-marxista y todo aquello. Eso es otro asunto, otro contexto, pero en el caso de la película, ahí uno pudiese decir que eso más bien ahí, si se quiere, es un contrabando, que uno debe advertirlo, ¿no? Eh, la, la película también quiere mostrar lo que es la lucha clandestina. Eh, en este caso en el último periodo, pues ya del final de la guerra, eh, digamos la poca experiencia porque se tiene en ese campo, las contradicciones en cuanto a lo que serían las formas de lucha, se plantean discusiones acerca si es prudente asumir continuar pues, la resistencia con las armas y otros que no son partidarios de ese hecho porque vienen del trauma mismo de la guerra, eso también lo expresa la película y otros aspectos allí que pueden ser relevantes y que vamos desarrollando eh, progresivamente. Bien, bueno, por último, digamos unos comentarios eh, de cierre, ¿no? Mm, bueno, para complementar elementos que hay que resaltar de la película.
y que subyacen a ese contexto y que no se expresan y son muy importantes. El problema de la unidad de la fuerza revolucionaria, en el sentido de que estas juventudes socialistas unificadas se llaman unificadas porque eran juventudes tanto del Partido Comunista Español como del Partido Socialista Obrero Español, y que lograron, digamos, esa unidad y esa convergencia para marchar juntos. Es un tema significativo, pues, que no está contado y no está expresado como tal. El otro aspecto que tampoco se expresa, el contexto histórico, el significado de lo que fue la guerra, el hecho que la detonó, los intereses que se confrontaron, las ideologías que entraron en juego allí en conflicto. Entonces se logra ver, por ejemplo, lo que es la crueldad del régimen, es decir, la persecución, la tortura, el, el abuso de poder, por ejemplo, en los juicios sumarios militares donde un oficial determina y de alguna manera sentencia pues, la pena de muerte, donde un supuesto defensor es otro militar de las mismas características, que no tiene, por supuesto, ninguna interés en hacer ninguna defensa, y eso sí se está expresado en el juicio en la película. Pero digamos lo significativo desde el punto de vista histórico, por decirlo de esa manera, no se visualiza allí. Se ven como es como un hecho plano el que los regímenes autoritarios torturan, persiguen. Así de sencillo. Pues, sucede y hay que expresarlo de esa manera. Pero no está concatenado, no está articulado a un hecho histórico que pueda mostrarse. Y el cine lo puede hacer. Hay otras películas que son en ese sentido mucho más claras. Por otra parte, como comentario final, también es bueno resaltar que digamos, el peso que tuvo esa dictadura, su, su, su omnipresencia, digámoslo así, el trauma que dejó en el tiempo, o sea, como el modo como marcó esa sociedad, es tan impresionante que prácticamente, ya tomando en cuenta lo que sería este acontecimiento, es en la primera década de este siglo que se escribe la novela, que se hacen los reportajes, que se desarrolla la película o se produce la película, y una dictadura que se extendió hasta finales de la década de los años 70 por allí más o menos, y después prácticamente de 30 años es que viene a reaccionar la sociedad del impacto que dejó ese régimen totalitario como tal. Yo siempre he insistido que el régimen totalitario, para no referirme a fascista, por lo que dije al comienzo, eso es un hecho discutible. Es decir, el fascismo es un fenómeno europeo, Europa Central, fundamentalmente en países donde se gestó, que fue en Italia y tuvo su versión nazi en Alemania, pero que los estudios marxistas, incluso sociológicos en general, por ejemplo el de Nikos Poulanza, Fascismo y Dictadura, lo ubica como un hecho que tiene determinantes estructurales desde el punto de vista de la economía y la geopolítica, el desarrollo mismo del capitalismo. Es decir, no es casual, como lo desarrolla él, que se haya dado en estos dos países, Italia y Alemania, que fueron los últimos países que se unificaron como estados nacionales en Europa. Italia estaba disperso en principados. Alemania también tenía su sociedad, digamos, sus poderes pues, fraccionados. De hecho, el que se haya conformado como República Federal y que conserve esa condición federativa tiene que ver con ese antecedente de poder disperso previo a la conformación de los estados nacionales ya unificados. Por otra parte, también como lo desarrolla Pulanza, los últimos que se incorporan a la llamada cadena imperialista. No es casual, por ejemplo, el hecho que los judíos hayan sido la víctima propiciatoria que generó todo lo que fue el Holocausto.
Eso no solamente es un capricho racial, no solamente eso, eso es, digamos, el, el- el motivo que oculta un hecho subyacente y estructural, y es que la actividad comercial, el factor o el sector capitalista que estaba representaban los judíos, estaba reñido con el factor financiero, que era el que venía tomando la, la- como quien dice, era la facción hegemónica en estos conceptos de facción gobernante, facción reinante. Era la facción hegemónica, el capital financiero, por la transición de la etapa capitalista hacia su fase imperialista, eso que desarrolló Hilfenstein y después más adelante Lenin de mucha mejor manera. Entonces, están esos elementos allí. Entonces, estirar el concepto para cualquier régimen autoritario, calificarlo de fascista, no ayuda pues, en el sentido de la interpretación. El caso, por ejemplo, de la dictadura del Cono Sur aquí en América Latina, eh, Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, no fueron del mismo modo, ellas no se desarrollaron de la misma manera. Eh, Chile tuvo su propio desarrollo, tuvo que ver con la necesidad de implantación de lo que fue el modelo neoliberal, por ejemplo, en el caso de América Latina. Argentina tiene mayores antecedentes de la influencia de nazi en Juan Domingo Perón, por ejemplo, que tenía, eso también hay mucha discusión en torno a ello, quizás no era una admiración por Hitler, nada de aquello, sino un reconocimiento en parte de lo que fue la forma militar de organización, la potencia pues del ejército alemán y otros elementos ahí que siempre están en marco de la discusión, pero ese hecho no se repite en los otros países del Cono Sur. O sea que incluso siendo una misma región de un mismo continente, las expresiones de los gobiernos autoritarios allí tenían sus matices, por digamos así. De hecho, aquí los denominaron desde la ciencia política como regímenes tecnoburocráticos militares y no propiamente fascistas. Porque el fascismo, como decía, tiene su contexto histórico y eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Entonces, calificar la dictadura franquista de una expresión del fascismo solo porque era autoritaria, porque era represiva, porque era violenta, entonces no cumple, digamos, eso no es suficiente para darle, digamos, esa condición. Pero bueno, eso también queda en el marco de la discusión. Eh, bueno, finalmente, en todo caso, la película se presta pues, a rememorar un hecho histórico fundamental en esa sociedad y que permite, en todo caso, a cualquier militancia revolucionaria hoy en día evaluar los comportamientos de sus propios eh, tentativas autoritarias que hay en estos países, aquí concretamente en Venezuela, eso lo venimos, digamos, observando de alguna manera. Entonces, ¿de qué nos sirve, digamos, esta experiencia? ¿Cómo digerirlas para ver cuáles son sus determinaciones y consecuencias que nos sirva para interpretación de situaciones, digamos, posteriores y en otros contextos? ¿De qué manera lo hacemos? Esta película yo digo que se presta poco para ese efecto, por el hecho mismo de que lo que relata en tanto tal no lo hace con una articulación, un fundamento histórico que el cine pueda mostrar. Y el cine puede hacerlo, el cine tiene la riqueza para hacerlo, otras películas lo han logrado y esta tiene, digamos, esa limitación. Esto no quiere decir que la evaluación general que se haga del film sea en su totalidad negativa, tiene sus aportes y es bueno, digamos, también valorarlo. Bueno, hasta ahora lo dejo hasta acá y en el desarrollo ya de la intervenciones y preguntas de esto, bueno, ahondaremos más en detalles respecto de esta película y su significación. Hola, buenas tardes. Bueno, este audio lo mando de saludo para que sientan que no hablo tanto. Este es solo de saludo. Muchísimas gracias por la participación en este encuentro. Quería comentarles que este cine foro chat estaba pautado para el mes de febrero, pero que fuimos moviendo y que coincidentemente se da hoy 4 de marzo a 4 días de conmemorarse un aniversario más del Día de la Mujer, o sea que es
una discusión importante la que vamos a dar el día de hoy, porque particularmente tiene que ver con el papel de las mujeres en la historia, con el papel de las mujeres en la lucha revolucionaria y en los movimientos comunistas, ¿no? Entonces creo que es súper importante que podamos discutir lo que sucedió en ese hecho histórico, que fue el fusilamiento de 13 mujeres en la posguerra española, y lo que significó la vida de esas mujeres, el trabajo que hicieron, em, como reconocimiento del papel de las mujeres en la historia. ¿Ok? Entonces, bueno, agradecida de verdad de estar en este espacio y espero poder incentivar la discusión con lo que les voy a ir comentando. Bueno, después de la exposición de Gustavo sobre aspectos cinematográficos e históricos, yo me voy a referir particularmente a la participación de las mujeres en la vida política y en los movimientos comunistas en la historia, ¿no? Creo que lo primero que hay que decir es que en la historia ha habido un ocultamiento de la participación de la mujer, han sido las mujeres revolucionarias, los movimientos revolucionarios, los comunistas, los socialistas, los que han reivindicado la participación de las mujeres en los espacios políticos, en los espacios sociales, en los espacios de lucha revolucionaria, de reconocimiento de su gallardía, de su valentía, de su enfrentamiento, de la consolidación de sus ideas y de que esa consolidación se transforme en una práctica coherente, ética, de defensa de sus ideales, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos trae a la reflexión esta película, a pesar de que en las críticas de la película hay una crítica que a mí me llamó bastante la atención porque plantean que no es una película de recuperación de la memoria, que es como se le llama a las películas que tratan de mostrar con muchísima fidedignidad, no sé si es el término, lo que sucedió, sino que es una película que toma un suceso, un hecho histórico, como fue el fusilamiento de estas 13 mujeres, pero hace una película para la venta comercial. ¿Ok? O sea que hay bastante de ficción en la película, a pesar de que toma nombres, toma personajes y toma momentos particulares de esa realidad, no todo lo que vemos en la película es la realidad, como se vivió en ese momento. ¿Ok? No es una reconstrucción exacta de lo que sucedió, es lo que quiero decir. A pesar de eso, bueno, hay como muchos elementos de los que podemos discutir con base en esta película. Uno de ellos es todo lo que suponía perder para las mujeres españolas que el franquismo llegara al poder y se mantuviera por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la Primera y la Segunda República, que son procesos históricos, políticos, sociales, económicos, de construcción de una nueva sociedad, de una nueva forma de relación que tienen como base, bueno, la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, el reconocimiento de derechos civiles, políticos, sociales. En el caso de las mujeres particularmente hay un avance súper importante en derechos sociales, civiles y políticos, hay el derecho al voto, hay la legalización del aborto, hay la posibilidad del divorcio, o sea, es acabar con toda esa idea oscurantista de la monarquía y empezar a vivir un proceso democrático de libertad, de participación y de opinión en el que las mujeres tienen un papel, juegan un papel importante o por lo menos tienen la posibilidad de participar, por no decir que ya había un avance real, completo y absoluto para toda la población de mujeres de España, porque no era así, había un avance importante. Entonces, la llegada del golpe de Estado que dan los militares y que hacen que Franco llegue al poder es la posibilidad de derrumbe de todos esos logros. Por tanto, para las mujeres que tenían un nivel de conciencia importante, que eran las que estaban en las filas de los partidos y de los movimientos políticos que construyeron la República, bueno, era una pérdida demasiado importante y por eso se incorporan tanto a la vanguardia como a la retaguardia de la Guerra Civil Española. ¿Ok? Entonces, más adelante les comento
otros aspectos, pero para introducción creo que con esto es suficiente. Las mujeres entonces se preparan para la lucha en la vanguardia y en la retaguardia. Al igual que hombres, se preparan para el manejo de armas y para poder hacer frente en la línea de combate. Y hay un reconocimiento histórico hacia las mujeres que demostraron ser muy buenas en el papel que les tocó jugar. Recuerdo que en un foro chat reciente mencionaban a una francotiradora de la Revolución Rusa que fue muy reconocida por sus capacidades y por lo exacta que era en el trabajo que le tocó cumplir, y así se han repetido el reconocimiento de mujeres que han asumido posiciones en la vanguardia y que han sido muy exitosas. En el caso particular de España, destaca Rosario, que era la encargada de la dinamita, le decían Rosario la dinamitera, que perdió una mano en combate y a quien Miguel Hernández le escribió un poema. Y así como ella, hubo otras con mucho que fueron reconocidas en ese periodo de la Guerra Civil Española. Em, lo que no quiere decir que las mujeres no hayan asumido el papel que históricamente se le ha asignado de cuidado y atención en el Socorro Rojo, en la guardería de niños, preparando alimentos o cosiendo uniformes, que fue una de las actividades en las que más mujeres participaron, ¿no? Pero también hubo hombres encargados de actividades de cuidado, es decir, se destaca el trabajo compartido. En el libro Mi Guerra de España de Echeverre, algo así, relata que en su experiencia, porque ella narra la historia que le tocó vivir en y habla particularmente de la mujer, del papel de la mujer en la guerra, cuenta que en la unidad que le tocó dirigir, tanto los hombres como las mujeres asumían de igual forma las tareas domésticas. Y en algún momento uno de los mejores hombres que habían en la unidad le reclamó y le decía que bueno, que porque ellos tenían que hacer esas labores, que eso eran labores de mujeres, y ella le respondía que las muchachas que estaban en su unidad eran milicianas, igual que los hombres, que no eran criadas y que no podían ser tratadas como criadas. Entonces, obviamente había una necesidad de atención en la retaguardia muy importante porque el franquismo su arremetida fue por todos, en todos los escenarios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se destaca tanto en la película como en los documentales que existen sobre la Guerra Civil Española es cómo afectó a todos los que eran considerados rojos, amigos de los rojos, vinculados a los comunistas, que le quitaron sus casas, sus propiedades, o sea, los dejaron realmente en la miseria y muchos estaban que no tenían ni siquiera qué comer. Narran en un episodio de uno de los documentales que cambiaron como la moneda oficial, entonces nada, el dinero que tenían no les servía para comprar alimentos y no tenían para comer. Entonces, parte del trabajo de las Juventudes Socialistas Unificadas era lograr recabar comida, preparar comida y alimentar a todos los que eran sus aliados, pues eran sus militantes, eran sus amigos, la gente que había trabajado con ellos. Entonces ese era un trabajo obviamente que necesitaba muchísimas personas y las mujeres jugaron también un papel fundamental allí en la organización. Eh, Me parece importante poder destacar de esta parte de las que le estoy hablando, de la participación de las mujeres en la vanguardia, el hecho de que en esa época los comunistas, los socialistas que se enfrentaban al franquismo, tenían como mucha claridad en las formas de lucha, en poder prepararse para enfrentarse con todas las formas de lucha disponibles. Y tenían claro, por ejemplo, que si el franquismo estaba preparado en armas para enfrentar, para tomar todos los espacios de España, todas las ciudades, ellos para poder defenderse se tenían que armar también. Entonces no había ese recelo de, bueno, somos pacifistas, que hay ahora, ¿no? Que es como una propaganda muy, muy de entronar
que el pacifismo es como la alternativa y que no es necesario llegar a el enfrentamiento armado. Entonces, en ese momento había mucha claridad sobre este asunto y entonces, bueno, obviamente que todos los que querían luchar para defender la República estaban dispuestos a armarse y a prepararse para enfrentar al franquismo en todos los espacios. Eso creo que es importante destacarlo. Y otro elemento, antes de meterme en los otros asuntos, es que en el caso de las Juventudes Socialistas Unificadas, no todos eran militantes comunistas, habían socialistas, habían anarquistas, habían como de distintas corrientes. Y hubo inclusive una corriente muy revisionista que incluso llegó a pactar con el franquismo para firmar la paz. Todo el episodio de las 13 Rosas se da en la posguerra, es decir, ya se había firmado la paz en abril y estas chicas son detenidas entre mayo y junio y son fusiladas en agosto. Ya no había guerra, ya la guerra había acabado, pero la desolación, el deterioro de todas las ciudades era realmente impresionante y pues el trabajo que había que hacer era muy grande. Entonces, como vemos en la película, ellas están empezando a organizarse nuevamente. Estaban todos como desestructurados y querían volver a organizarse para poder planificar acciones que pudieran enfrentar todo lo que el franquismo estaba haciendo. Entonces, más o menos ese es el escenario en el que se recrea la película y bueno, importante poderlo recordar acá porque esa firma de la paz que se dio con algunos miembros de los grupos de los partidos políticos de izquierda o de los que trabajaron en la construcción de la Segunda República, fue lo que generó la firma de esa paz que le permitió además al franquismo avanzar con muchísima más libertad en perseguir, apresar, fusilar a los comunistas, a los socialistas y a todo el que estuviera en contra de Franco. Ok, otro de los elementos que quiero compartir con ustedes lo que tiene que ver con el nivel de conciencia de quienes participaron en ese hecho histórico, ¿no? En la Guerra Civil Española, en los movimientos socialistas, en los movimientos comunistas y particularmente en las Juventudes Socialistas Unificadas, que lo vemos tanto en la película pero creo que más se nota en los documentales que hay sobre ese suceso. Los sobrevivientes, tanto en primera persona, o sea, sobrevivientes de la cárcel, de la tortura y de todo ese proceso, como los familiares de quienes fueron fusiladas, dan cuenta de un nivel de conciencia de quienes participaron, de entender que la idea por la que ellas luchaban, lo que ellas exigían que fuese la sociedad, la forma de relación de la sociedad, era lo justo, era lo que les iba a permitir un mejor desarrollo de su vida, mejores condiciones de igualdad y de oportunidades para desarrollarse. Entonces esa idea de yo lucho por lo justo es lo que termina generando un nivel de convicción de que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer. Eso te da fortaleza, eso te da valentía, eso te da arrojo para enfrentar a quien quiere imponerte una idea distinta. ¿Ok? Entonces, para mí eso es un elemento que debemos resaltar. Las Juventudes Socialistas Unificadas tenían aproximadamente 500.000 militantes en ese momento. La sociedad española era de 28.400.000 personas. Es más o menos la población que tenemos hoy en Venezuela. Entonces, imaginemos a una juventud comunista con 500.000 militantes, juventud, no estoy hablando del Partido Comunista Español, estoy hablando solo de las Juventudes Socialistas Unificadas. Entonces imagínense la fuerza que tenía esa organización, las cosas que podía llegar a hacer y a planificar y los niveles de organización que tenían que tener. Además, se ve en la película y en los documentales aún más los niveles de formación que cumplían o que existía en esas organizaciones para que efectivamente hubiese un nivel de conciencia elevado para poder enfrentar todo lo que significó la guerra civil española.
Entonces, creo que lo que tiene que ver con la conciencia, el nivel de conciencia, es fundamental trabajarlo en las juventudes y eso ya lo traigo más como reflexión para lo que debe suceder en nuestro partido y en nuestra juventud, porque es en definitiva lo que te va a permitir tener una postura ante el enemigo de, bueno, de dignidad, de coherencia, de firmeza, de valentía para enfrentarte, porque estás convencido de que por lo que estás luchando es lo justo, no para ti como individuo, es lo justo para la sociedad. Entonces es una justicia colectiva, no es una justicia individual, ¿ok? Entonces, ¿en dónde se ve mejor representado esto que yo les estoy diciendo? En las cartas que esas mujeres dejan minutos antes de ser fusiladas, ¿no? Y hay un episodio en la película que sí quisiera comentar, no recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero más o menos, que es entre Virtudes y Carmen, que son como las protagonistas más visibles de la película. Carmen es la peque, y Virtudes es, bueno, la que aparece en primer momento en la película, es una de las más chiquitas de las fusiladas, y cuando llega del juicio, que ya sabe que las van a fusilar, ella se reúne con Carmen y le dice, palabras más, palabras menos, nosotros luchamos por lo justo, que nadie te convenza de lo contrario. Nosotras somos inocentes y es injusto lo que nos está pasando. Pero la idea que nos mueve es más o menos lo que, por lo menos lo que yo reflexiono a partir de lo que escuché, la idea que nos mueve es la que va a permitir el avance de la sociedad. Y por eso podemos morir en el intento de lograr construir una sociedad distinta. Ese nivel de conciencia de que tu vida individual sea menos importante que la libertad colectiva es lo que permite que, bueno, que haya un comportamiento más de valentía, de dignidad frente a quien te tortura, a quien te encarcela y a quien te mata. Entonces ese era un elemento que yo quería traerles porque me parece que es importante poderlo reflexionar. Otra carta decía, de otra de las chicas, decía, muero inocente, solo por luchar por una idea en la que creo. O sea, no he matado a nadie. Simplemente luché, me organicé y trabajé por la idea en la que creo. Y por eso hoy me matan. Era lo que le decía a su mamá en este caso. Entonces son frases, son pensamientos y son ideas que nos demuestran que esas muchachas tenían convicción de lo que estaban haciendo, estaban convencidas de que estaban haciendo lo correcto y de que su lucha era justa. Y eso creo que es lo que nosotros debemos lograr en nuestros militantes. Otro elemento bueno, que creo que todas las películas que nos hablan tanto de Hitler, de la época de Hitler, que nos hablan de la Guerra Civil Española, de la lucha contra el comunismo internacional, eh, o sea, siempre para mí, y creo que es desde esa mirada, desde la que debemos verla siempre, es cómo nosotros podemos emular lo que sucede y la acción, la actuación de los protagonistas de esos episodios, ¿no? Porque esas películas que nos muestran gente valiente, gente que no se amilana, gente que es torturada, que es apresada, que está en las peores condiciones, pero que siempre se mantienen firmes frente a su idea y a su convicción de que por lo que luchan es lo justo. Un poco retomando lo que les decía en el audio anterior. Yo creo que es eso lo que nos debe dejar cada una de esas películas, así como Las Trece Rosas hay otras, hay muchas, Olga es una de ellas. Hay otra que también tiene como base la Guerra Civil Española, que es genial, porque es la entereza de las mujeres y de los hombres que forman parte de los movimientos comunistas ante el poder. Es una actitud aunque puedes tener miedo, obviamente, aunque sabes que te van a matar y eso te puede generar temor, y porque somos humanos, es no
renunciar a tu idea. Es eso lo que no debe suceder. ¿Ok? No renunciar a lo que tú crees y a lo que te parece que está bien. Entonces, la ética comunista, el comportamiento frente a la represión, es fundamental que nosotros lo podamos analizar y que nos podamos preparar, nos podamos preparar para eso. Cuando yo asumí participar en este foro chat, lo hice porque, bueno, yo tengo ya bastante tiempo militando en Bandera Roja. Y si hay algo que siempre me ha generado duda, o que no es duda lo que me ha generado, sino que me ha llevado a reflexionar, es cuál va a ser mi comportamiento si me meten presa, si me agarran, o sea, cómo debo actuar. No es temor, es poder planificarme para actuar de la forma correcta, para actuar de la forma correcta, además, defendiendo en lo que yo creo. ¿Ok? Entonces, esas películas, creo que esa es una de las miradas con la que debemos asumirlas, para poder reflexionar esto, ¿no? Entonces, el franquismo, como todas las experiencias fascistas, hacen uso del terror. Establecen mecanismos que invitan a ser parte de la política persecutoria para salvarse uno mismo, para salvar su pellejo. En la película vemos cómo hay personas que mienten, ni siquiera es que van y echan el cuento de lo que vieron o lo que sabían, sino que se crean una historia para parecer que están con el poder, con los que están persiguiendo, en este caso con el franquismo, para delatar a alguien y aparecer como que yo soy de ustedes y poder garantizar mi vida. Entonces es la idea individualista, total y absolutamente individualista, que busca salvarse a como de lugar sin importar a quién se destruye en el camino. De allí que la formación para la clandestinidad sea una necesidad de los movimientos comunistas, sin estar en una situación de riesgo. Es decir, esa formación no se puede dar en el marco de la persecución, tiene que darse antes. En los momentos de estabilidad, de tranquilidad, es donde nos debemos formar para la clandestinidad, porque es lo que nos va a permitir ponerlo en práctica, saber, conocer y poder pensar individualmente y colectivamente cómo lograr enfrentarnos de forma clandestina a la represión. Entonces, creo que la película muestra mucho las fallas que hay en el tema de la clandestinidad, como, bueno, hay cosas que no se miden, que no se analizan con tiempo y, bueno, terminan siendo las que permiten que te agarren. Como, por ejemplo, que en un proceso de persecución y en el que estaban deteniendo a cualquier cantidad de personas diariamente, 200, 300 detenidos diariamente, tú te consigas a un compañero militante y lo saludes en una plaza. Y atrás de ese compañero venía la policía y ya te identificaron como parte del movimiento, seas o no seas. Lo saludaste, lo conoces y algo puedes saber y te llevan detenido. Entonces, ¿cómo podemos anticiparnos a esas situaciones? Por eso creo que es importante el tema de la clandestinidad y la formación y la educación y la conciencia para la clandestinidad también. Y otro elemento que a mí me parece también importante, ya se los mencioné en alguno de los audios anteriores, es la formación. La formación de toda la militancia, que fortalece las convicciones y que eleva la conciencia de clase. Eso puede disminuir las delaciones, puede disminuir puede sí disminuir las actitudes contrarrevolucionarias de dar información, es decir, cuál es mi actitud como militante, con conciencia cuando me detienen. Bueno, que no doy información, pero ¿cómo hago para no dar información si me están metiendo electricidad? O sea, ¿cómo logro no decir nada si sé que me van a matar metiéndome electricidad? Entonces, eso solo es posible hacerlo, lograrlo, cuando tienes un nivel de conciencia que sobrepasa tu individualidad, que sobrepasa tus intereses como persona, ¿ok? Porque lo colectivo, lo social y la idea por la que luchas es mucho más importante que tu propia vida. Entonces, y eso solo se logra con un nivel de conciencia elevado, y eso solo se logra también con formación porque estás tan convencido de que tu idea es la correcta, de que eso es lo que es mejor para la sociedad, que bueno, no te importa morir en el intento de construir un mundo mejor. Entonces,
eso creo que es súper importante también poder reflexionar, lo que podamos decir, bueno, qué pensamos, cómo lo vemos, ¿ok? En la película vemos cómo hay militantes que se convierten en dobles agentes, que los agarran, los tienen presos, luego salen, siguen actuando como si fueran militantes y van dando información y van cayendo los otros compañeros. En los documentales además se ve que además es súper duro escucharlo, a las mujeres que estuvieron presas, la señora que estuvo presa 30 años dice, yo sé quién me delató, yo sé cuál fue el compañero que habló y sé que estaba en una situación de tortura muy grande y que eso generó que él hablara y nos delatara. Pero escucharlo de su voz es un choque súper, o sea, emotivo, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo, cómo luego justificas que eso sucedió si tú no hablaste? ¿Cómo unos sí hablan y otros no? Entonces, ¿cómo forjamos en los camaradas todas estas ideas para que haya fortaleza, para que haya convicción y para que, bueno, corramos menos riesgo? Al final, lo que deberíamos buscar es que haya menos riesgo en un momento de represión fuerte. ¿Ok? Y lo otro que hay que tener claro es que cuando nos enfrentamos a situaciones como esa que se vivió en España, o como la que se vivió en Italia, o como la que se vivió en Alemania, estas el fascismo va a buscar generar el terror, pero también va a buscar cometer acciones que van a servir de ejemplo para los demás. Un poco lo que pasa con las 13 rosas y que es un poco el análisis que hacen los historiadores luego, es que ese fusilamiento de esas 13 mujeres en las que habían 7 menores de edad, eh, buscaba limitar la acción de las Juventudes Socialistas Unificadas, frenar la acción y la organización, porque, bueno, era como si ustedes siguen organizándose, siguen haciendo cosas para enfrentarnos, bueno, esto es lo que les va a pasar. Un poco lo que pasó con eh, Oscar Pérez en el Junquito. O sea, ¿era necesario que lo mataran de esa forma? No, no era necesario. ¿Por qué lo mataron de esa forma? Para mandar un mensaje a quien se atreva a hacer algo similar. Es decir, no lo hagas porque te va a tocar la misma suerte. Entonces es un poco eso, el análisis que hacen los historiadores luego y a los años del fusilamiento de las 13 rosas. ¿Ok? Y por último, para terminar este audio y que no tenga que mandarles otro, el tema de la solidaridad en la cárcel a mí me parece súper importante porque, bueno, para los comunistas la solidaridad forma parte es un valor con el que se vive. Es decir, el comunismo es una forma de vida. Y si es una forma de vida, tú vas a actuar de esa forma en todos los espacios en los que te encuentres, no solo en la cárcel, no solo en la militancia, no solo en el meeting, no solo en la organización de las masas, sino que en toda tu vida vas a actuar de esa forma, ¿no? Entonces, en la película y también en los documentales se ve mucho el énfasis que hacen las sobrevivientes y en la película quienes personifican a las 13 rosas, la solidaridad. La solidaridad que supone, por ejemplo, uno de los detalles importantes, bueno, había mujeres presas que su familia estaban tan pobres porque el franquismo se encargó de quitarles propiedades, de dejarlos en la calle si eran rojos o tenían alguna relación con los rojos, que muchos quedaron en una situación de pobreza extrema y no tenían ni siquiera para llevarle algo a sus presas que estaban encarceladas. Entonces las mujeres se organizaron para recibir las que tenían para recibir y luego distribuir entre todas y que todas tuviesen algo o que comer o cómo vestirse. La solidaridad, por ejemplo, para luchar por las condiciones que habían dentro de la cárcel, a pesar de que tú no tuvieras hijos, los hijos de las presas se estaban muriendo de hambre, todas se organizaron para hacer una protesta interna en la cárcel para exigir que esos niños, bueno, fuesen alimentados de mejor manera. Otro elemento que a mí me llama la atención de la película y que me parece que también es merecedor de convertirse en un ejemplo, es el tema de la dignidad y de la actitud frente a quienes personifican la represión, como por ejemplo los cantos de protesta que hacían en la cárcel, de hacer críticas a las condiciones que vivían las mujeres que estaban presas, el hecho de que las mujeres que iban camino a fusilar, a ser fusiladas,
cantaran el himno de la juventud en el camino. Esas son cosas que dignifican y que le demuestran a quien te está torturando, a quien te tiene apresada, que tú tienes fortalezas y que crees en las ideas. Y eso al final demuestra, bueno, niveles de conciencia, pero también los pone a ellos a dudar de que lo que están haciendo es lo correcto o no.